Hola, bienvenidos. Feliz tarde a todas esas personas que se están conectando a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Quesada. El doctor es especialista en nutrición y nos va a hablar acerca de la importancia y la alimentación por sonda. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Ariana, por invitarme a participar en sus seminarios. Aquí con muchas ganas de compartir información acerca de un tema que tiene muchas dudas en las personas que cuidan a adultos mayores que se alimentan por sonda o personas con algún padecimiento especial que necesita alimentación con una sonda. Muchísimas gracias a usted, doctor. Nada más es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice la presentación, le hacemos llegar sus consultas. Muchísimas gracias y doctor, lo dejo entonces. Muchas gracias. La alimentación por sonda es un procedimiento el cual sirve para administrar líquidos nutritivos y administrar medicamentos. Se utiliza colocando un tubo flexible a través de la nariz, la boca o el estómago, incluso a nivel del intestino, para a través de él pasar alimentos procesados o suplementos nutricionales y, como les decía, medicamentos. Este tipo de alimentación se ha utilizado en personas que tienen dificultades para masticar, para tragar, en pacientes anoréxicos o personas que tienen algún problema en alguna parte de su tracto digestivo, ya sea en la boca, en la garganta o en el estómago o los intestinos. Usualmente este tipo de alimentación hay dos tipos de sondas, de las cuales se colocan unas, como les decía, a nivel de la nariz, que se llama la sonda nasogástrica. Esta es el tubo entra por la nariz y va hacia el estómago o hacia la primera o segunda parte del intestino. Otro tipo de sonda es la sonda que se pone a nivel del estómago, que se llama gastrostomía. Esta sonda va directamente al estómago o a los intestinos. Esas son las más comunes y usuales actualmente. La sonda nasogástrica, la que se pone a nivel de la nariz, se coloca cuando la persona o el paciente tiene que alimentarse por un periodo corto de tiempo, no mayor a 2 meses. Y la sonda que se coloca a nivel del estómago generalmente se coloca cuando la persona o el paciente necesita una alimentación permanente mayor a 2 meses. Este tipo de sonda o de estilo de alimentación se utiliza en los pacientes que tienen complicaciones digestivas, problemas de anorexia, problemas para deglutir, problemas para tragar o masticar. Los alimentos que comúnmente se utilizan se van a clasificar por grupos. Siempre con la alimentación por sonda se procura que esta sea balanceada y nutritiva. Y para eso hay ciertos alimentos que se utilizan porque al fin lo que se hace son licuados artesanales, ¿verdad? Se mezclan los alimentos y se licúan y se cuelan y nos da un preparado o un licuado, el cual tiene que ser nutritivo en cuanto al valor calórico y al contenido de nutrientes, sobre todo nutrientes como las proteínas, los carbohidratos, algunos tipos de grasa y que también aporte en algunos casos fibra y en otros casos algunos nutrientes específicos como la vitamina C, el hierro u otro nutriente que el paciente necesite. Siempre es importante destacar que la alimentación tiene que ser balanceada y para eso, en la mayoría de los casos es necesario que el nutricionista que se encarga de ese tipo de alimentación calcule mediante un procedimiento ya específico la cantidad de cada alimento por grupo que se va a distribuir en diferentes tiempos de comida para que la persona esté lo mejor nutrida posible y mejore así su estado nutricional o evite desnutrirse. Los alimentos más recomendables de cada grupo los podemos mencionar en este momento. En el
En el grupo de los lácteos, lo más usual es utilizar la leche de vaca si el paciente tolera la leche de vaca. Si no tolera la leche de vaca o tiene algún padecimiento digestivo, se puede utilizar la leche de almendras o la leche de soya como un sustituto de la leche. El yogur también se utiliza en este tipo de preparaciones, pero en cantidad moderada, porque el yogur en algunos casos puede producir que el licuado se ponga espeso y obstruya la sonda. En el grupo de las frutas más recomendables son las frutas dulces, las que se puedan comer sin cáscaras y sin semillas y se puedan procesar de forma fácil. Las frutas más recomendadas son las peras, las manzanas, el melón, la papaya, las ciruelas y la sandía. En el grupo de los vegetales, los más recomendables son la zanahoria, el ayote sazón y tierno, el zucchini, el zapallo, las hojas de espinaca, las hojas de mostaza, las hojas de rábano, las hojas de kale. Todas estas hojas tienen que ser cocinadas en poca agua y poca sal o al vapor, y luego se procesan o se cortan o se pican finamente de tal modo que se pueda medir la cantidad que se va a utilizar según la fórmula o la receta que diseñó el nutricionista para ser mezclado con los demás ingredientes. El grupo de las harinas se recomiendan básicamente la avena, las hojuelas de avena integral o el polvo de avena, las galletas de soda, las galletas María, la pasta cocida. Pero con estos alimentos hay que tener un cuidado que usualmente espesan rápido el producto, el licuado que se hace. Entonces es importante darlo apenas se procese o se prepare el licuado. Cuando se utilizan ingredientes como la avena o el arroz y la pasta. Cuando se utilizan galletas no espesa tan rápido el licuado ya preparado. Sin embargo, todas esas preparaciones de las que estamos hablando, si se procesan y se preparan combinando los ingredientes en el momento, lo ideal es en ese mismo momento pasárselo al paciente, o por lo menos que no pase más de 2 horas sin que el licuado esté a temperatura ambiente, porque se puede espesar y al espesar se puede obstruir la sonda. En el grupo de los alimentos de origen animal, los más recomendados son el pollo hervido, sin piel, el pescado cocido, como puede ser la tilapia, la trucha, el salmón, el atún. También se pueden usar claras de huevo duro como fuente de proteína, y también se puede utilizar la carne de lomo de res o incluso la carne molida, cocinada obviamente, y el hígado de res o de cerdo. En el grupo de las grasas, la grasa más utilizada y realmente de las pocas que se utilizan son el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de uva en pequeñas cantidades, y un aceite especial que venden en las farmacias que se llama el aceite MCT, que es un aceite que tiene la característica de brindar calorías para aumentar peso sin elevar el colesterol, sin aumentar la grasa corporal. Simplemente va a aportar más calorías para el aumento de peso y de masa corporal. El azúcar también es muy utilizado en estos licuados y es parte de los ingredientes que se necesita para dar mayor valor nutritivo al licuado, mayor caloría, más calorías, porque generalmente esos pacientes necesitan
un número de calorías, generalmente es superior a 1200 calorías, aunque depende también de la cantidad de calorías que necesite, de la cantidad de proteínas que necesite y de la cantidad de líquido que necesite. Muchas veces estos licuados se trabajan junto con el médico tratante, porque el médico tratante nos da las pautas de qué requerimientos puede tener el paciente, sobre todo cuando toma algunos medicamentos que se tienen que tomar lejos de los alimentos para que hagan mejor su acción, como los protectores gástricos o la tiroxina, los medicamentos para la tiroides. Para que haga mejor efecto el medicamento, tiene que estar por lo menos 1 hora lejos de alimentos. Y entonces el médico nos diría cuál es el horario ideal para iniciar la alimentación. Por ejemplo, en el caso de que estuvieran necesitando tomar el paciente tratamiento para la tiroides o un protector gástrico. Por otra parte, también se recomienda que estos alimentos vayan, bueno, preparados de cierta forma tal que el licuado como preparación quede líquido, fluido, que pueda pasar a través de un tubo delgado, que es la sonda, y para eso se tienen que medir las cantidades de cada ingrediente, como lo vamos a ver más adelante. Otro alimento que se utiliza y que generalmente es prescrito o recomendado por el médico y el nutricionista lo combina o lo utiliza dentro de la dieta del paciente en este tipo de alimentación son los suplementos nutricionales. El más conocido por todos es el Ensure, pero hay muchísimos más y este suplemento puede ser parte de la dieta del paciente y que se puede pasar por la sonda, aportando calorías, aportando proteínas, aportando grasa, dependiendo de la necesidad del paciente. El Ensure es un suplemento completo, pero hay otros suplementos que son solo de proteínas, como el Proteinex, o otros que son solo de grasa, como el aceite MCT. También hay suplementos que solo son vitaminas y minerales, como el Vitamin. Y en fin, hay una gran cantidad de suplementos que lo ideal es combinar en una dieta por sonda alimentos en forma de licuados artesanales como los que estamos tratando de explicar hoy día y algunas tomas también con algún suplemento nutricional. La alimentación para preparar los licuados que se le van a dar al paciente con los alimentos o con el suplemento, todo eso se prepara en una licuadora o en un procesador de alimentos. Difícilmente se pueden preparar estos licuados batiéndolos con un cucharón o estripándolos con un tenedor en un poco de agua o de caldo o de leche. Generalmente, y para que quede una consistencia totalmente homogénea, es importante que los alimentos, junto con la leche, el agua o el caldo, sean procesados o licuados muy bien, por lo menos por más de 2 minutos, en una licuadora o un procesador de alimentos. Una vez que están bien licuados, por lo menos por 2 minutos, cada ingrediente del licuado, según la receta que se ha dado, se pasan por un colador, que este colador se recomienda también que sea un colador solo para ese efecto, que se compre nuevo solamente para este efecto y se tenga solamente para colar los licuados que se van a pasar por sonda de este paciente. Entonces, y los licuados o el proceso o el licuado que sale de la combinación de los ingredientes en la licuadora o el procesador se debe colocar en un recipiente que esté limpio y seco. La consistencia de este licuado debe quedar como un atol, pero no muy espeso. Tiene que quedar más fluido que un Gerber y la consistencia se le llama consistencia tipo néctar, que no es ni muy líquido, pero tampoco es muy espesa como un atol o como un Gerber, sino que es un intermedio entre lo líquido y lo espeso, que se llama el néctar, que es un líquido espeso. Este líquido espeso debe fluir muy fácilmente por la sonda. Entonces, a la hora de alimentar al paciente con ese preparado que se realiza, combinando todos los ingredientes, es importante tomar una pequeña cantidad de unos 10 mililitros y pasarlos por la sonda antes de pasar todo el licuado, porque eso nos ayuda a verificar que el licuado o el preparado que se hizo fluye
o corre bien por la sonda. Esa consistencia es la que tenemos que revisar y de esa forma se revisa. Una vez licuados todos los ingredientes, se toman unos 10 mililitros con una jeringa y se pasan por la sonda y se ve cómo corre ese licuado a través de la sonda. Si se ve que corre bien y ligeramente rápido por la sonda, entonces el licuado está en perfectas condiciones para ser administrado en su totalidad. El problema es que si no se hace esta prueba antes y no se tiene una idea clara de los ingredientes en la cantidad que se utilizan, el licuado puede quedar un poco espeso y a la hora de pasarlo todo por la sonda, se puede quedar todo pegado en la sonda y puede producir una obstrucción que es después es de difícil manejo y puede costar limpiar eso. Es mejor con una pequeña cantidad darse cuenta si el licuado fluye o no fluye por la sonda. Estos licuados o estos preparados de alimentos generalmente se colocan antes de pasar por el tubo de la sonda en una jeringa grande de unos 50, 60 mililitros de capacidad que se llaman jeringa septo. La jeringa septo la venden en la farmacia y en esta es sobre la cual se coloca el proceso, el licuado que se realizó con estos alimentos. Y una vez que está colocado en esa jeringa, se conecta a la sonda y ahí fluye el licuado por la sonda. También antes de pasar cada alimentación, se recomienda pasar entre 30 y 50 mililitros de agua para limpiar la sonda previamente a la alimentación y para hidratar al paciente. Y después de que se le ha pasado la alimentación, el total de la alimentación, se deben pasar otros 30 o 50 mililitros de agua para limpiar la sonda de ese licuado que se pasó por ella. Tenemos que tener claro que las cantidades que el paciente necesita dependen de un cálculo y de una recomendación calórica que en muchas ocasiones el médico recomienda o que uno como nutricionista valora al paciente y estima la cantidad de calorías y la cantidad de volumen de los cuales se va a realizar cada licuado. Generalmente las cantidades van entre 250 mililitros hasta 500 mililitros. En el caso de que los pacientes sean muy pequeñitos, estén muy viejitos, muy mayores de edad o sean muy delgados, los volúmenes pueden variar y ser menores. Pueden ser hasta de 150 100 mililitros. Eso depende un poco de su capacidad gástrica y la capacidad gástrica se estima con las medidas de estatura y de peso del paciente. Con eso el nutricionista puede calcular la cantidad de calorías que el paciente necesita, la cantidad de mililitros en volumen de licuados que va a necesitar a lo largo del día y los ingredientes que puede llevar cada licuado. Antes de administrar el licuado por sonda y antes de prepararlo en la cocina, es importante, el primer paso y más importante es lavarse bien las manos. Y antes de eso, lavar bien y desinfectar todos los ingredientes que se van a utilizar en el licuado, sobre todo las frutas y los vegetales. Las carnes tienen que ir bien cocidas en agua. Si pueden tener sal, pues se utilizaría poca sal o la cantidad de sal que el paciente necesite. Hay pacientes que necesitan más sal que la mayoría y otros que del todo no pueden tenerla. Entonces eso ya sería una recomendación que el médico nos indica cómo tiene que ser el licuado o muchas veces por la patología que el paciente tiene, el nutricionista decide la cantidad de sal que puede llevar cada preparado de alimento. Pero sí es importante en estos tiempos tener vital cuidado en la higiene de los alimentos y de las manos antes de preparar el licuado. Entonces, un buen lavado de manos que dure unos 30 segundos, 35 segundos, lavando bien, sobre todo entre los dedos y las uñas, es muy importante. Una vez que se han lavado las manos y se han desinfectado bien los alimentos que se van a utilizar en el licuado, se procede entonces a procesar esos alimentos según la receta o la cantidad que se ha indicado por el nutricionista y se coloca en un envase que esté limpio y seco para luego ser pasado a la jeringa que les indiqué, que es la que va a conectar con la sonda
y a través de ella se va a ejecutar, implementar e introducir el alimento por la sonda. Y esa sonda pues ya puede ser por la nariz o por el estómago, como vimos al inicio. La cantidad que se va a introducir en la sonda va a estar determinada por la cantidad correcta de licuado que se va a preparar o que se va a introducir. Esa cantidad correcta se tiene que medir en una taza medidora de líquidos, en la cual, como les decía hace un rato, va a estar determinado por la estatura, por el peso y por la necesidad del paciente en su volumen, desde 100 mililitros hasta 250 mililitros o 500 mililitros es la capacidad gástrica de una persona, y esta cantidad que se determine es la que se va a estar introduciendo 3, 4, 5 o 6 veces al día. Cada 3 o 4 horas es lo recomendable para que el estómago pueda hacer una buena digestión de eso. La jeringa se coloca lentamente en la sonda y se pasa directamente a la alimentación. Es muy importante que el paciente, cuando está recibiendo la alimentación por sonda, se coloque en una posición semisentado. Se dice que tiene que ser de 45 grados la posición, y así debe mantenerse por lo menos 1 hora después de haber recibido la alimentación. Esto para evitar que el alimento se vaya del contenido del estómago hacia los pulmones y producir lo que se llama la broncoaspiración. Entonces es importante que el paciente se mantenga durante la alimentación y 1 hora o 2 horas posterior a ella en una posición semisentado para que el contenido del estómago no se vaya a los pulmones. Como les decía, este tipo de alimentación se puede mantener por 6 semanas o menos si la sonda está colocada en la nariz, o puede sobrepasar las 6 semanas o ser permanente como por 1 año si la sonda está colocada a nivel del estómago o el intestino. Se recomienda el cambio de esa sonda cada año o cada 2 años, dependiendo de cómo esté el cuidado de ella. Algunos cuidados que se deben tomar en cuenta a la hora de alimentación por la sonda nasogástrica, por la sonda que está colocada en la nariz, son los siguientes. Si el paciente empieza a toser o a vomitar durante o después de la alimentación, es importante ya consultar al médico, porque puede ser que la sonda esté mal colocada, tal vez no esté llegando al estómago directamente, sino que tal vez esté llegando a los pulmones o alguna parte de la garganta y no necesariamente al estómago. Si el paciente refiere dolor abdominal intenso, también es importante tomarlo en cuenta, porque puede ser que la sonda esté pegando con alguna pared gástrica o produciendo algún tipo de infección o de alteración a nivel gástrico. Si está saliendo sangre o alimento por la sonda, con mucho más razón es importante consultar al médico o al nutricionista, porque puede haber algún desprendimiento o la sonda puede estar rompiendo alguna parte de la zona en la cual está colocada. Algo que pasa muy comúnmente es que la sonda se corra o avance un poco más, entonces el tubo se hace más corto que era cuando la colocaron, o al contrario, el tubo se hace más largo. Eso puede ser que lo que se da es que se corre la sonda y entonces el lugar para alimentación no es el adecuado. Si el paciente está con la boca seca o el corazón le está latiendo muy rápido o el paciente se siente débil, puede ser que las calorías que está recibiendo en los licuados no sean las adecuadas, o que la hidratación que tiene este paciente no sea la que necesita. Y esos son síntomas muy característicos de una deshidratación o de una ingesta baja en calorías. Igualmente, si desde que se empieza la alimentación por sonda en esos pacientes se nota un descenso en el peso, o el paciente se ve más delgado, pues sí puede ser que la cantidad de calorías y nutrientes que está recibiendo
en estos licuados no sea la óptima para el paciente. Lo más importante es que un nutricionista que sepa del tema vea al paciente, lo valore, realice algunas medidas y realice un cálculo para que el personal a cargo de ese paciente tenga claro la cantidad de volumen que necesita en cada alimentación y los ingredientes que van a componer cada licuado de alimentos en cada tiempo de comida. Si el paciente sufre náuseas o diarrea o malestar o inflamación estomacal o abdominal, pueden ser señales de que el paciente esté con alguna infección o que no esté tolerando algún ingrediente de los alimentos que le están dando, o que le está cayendo pesado el suplemento nutricional que se está pasando, o que el alimento, la fórmula, el preparado de alimento se está pasando muy rápido a través de la sonda, o con mucho aire o con mucho impulso, porque estas jeringas traen una perita en la parte superior que nos ayudan a bombear o impulsar al inicio el licuado a través de la sonda. Y si se ejerce mucha presión en esa bombita, puede ser que le llegue mucho aire, mucho gas al estómago y le distienda o le produzca algún tipo de dolor al paciente. Si hay una molestia, si está enrojecido alrededor del sitio donde está colocado el tubo de la sonda, ya sea a nivel del estómago o a nivel de la nariz, es un punto a tomar en cuenta, porque esos enrojecimientos de la piel alrededor de la cual está el tubo pueden producir algún tipo de infección a ese nivel, e incluso las bacterias de esa zona pueden, a través del tubo de la sonda, pasar a otros órganos del cuerpo, como el estómago o los intestinos. Y ya cuando hay pus o está roja o caliente, pues ya es síntoma de alguna infección y hay que tratarlo lo más pronto posible. También el paciente, si ustedes, como les decía, lo notan al inicio o después de un tiempo de estar recibiendo la alimentación, que pesa menos, que se ve más adelgazado, que su piel está más seca, son síntomas de que la alimentación no es la correcta. Cuando el PEC está colocado a nivel del estómago o la sonda está colocada a nivel del estómago, el paciente empieza a toser, y si el paciente empieza a toser o vomitar durante o después de la alimentación, es indicativo de que la cantidad de alimento que se está pasando es mucha, es una cantidad alta para este paciente, por lo menos en ese momento, en el momento en que está presentando el vómito o tosiendo. Si el paciente refiere dolor abdominal intenso, puede ser porque la cantidad de volumen se está pasando muy rápido o es muy alta. O tal vez en algunos casos también hace falta pasar algún medicamento que agilice el tránsito intestinal o el tránsito digestivo antes de pasar la alimentación. En algunos casos también los pacientes necesitan algún tipo de enzima digestiva para poder digerir mejor estos licuados o incluso los suplementos nutricionales. Pero eso solo durante el tiempo que se empieza a probar ese tipo de alimentación es que se va a determinar y se va a dar cuenta uno de que el paciente está sufriendo esos problemas. Si sale sangre o alimento a través del tubo, puede ser que la cantidad que se está pasando es muy alta o que la digestión del paciente no se está haciendo y todo el alimento se está quedando en el estómago y no pasa al intestino. O llega al intestino y no pasa a más porque es una cantidad que está saturando la capacidad o porque tiene algún problema de obstructivo en su intestino. Entonces, esas son todas las, digamos, opciones que pueden haber. Como ven, es un poco complejo la alimentación y el proceso, pero hay que estar pendiente de todos estos detalles para que el paciente tenga una buena calidad de vida y no tenga complicaciones, porque esto complicaría más los otros padecimientos que él tiene. El tubo PEC o el tubo que está colocado a nivel del estómago está más corto de lo que era cuando se lo colocaron. Esto podría pasar, que el tubo se corra y se vaya más hacia adentro de lo que estaba colocado. Esto dificulta la alimentación y por supuesto no va a
nutrir lo necesario que este paciente tiene que tener. El paciente también puede sufrir náuseas, diarrea o malestar, inflamación abdominal cuando la fórmula o el combinado de los alimentos no es el correcto, o cuando el suplemento nutricional no es el adecuado, o en algunos casos el paciente no lo tolera, ya sea porque es alérgico a alguno de los ingredientes, ya sea el licuado artesanal o el suplemento nutricional, que eso también está pasando frecuentemente últimamente. Por eso hay que ser muy cuidadoso al seleccionar el suplemento nutricional e incluso al seleccionar los ingredientes que el licuado artesanal va a llevar. La molestia alrededor del sitio donde está colocada el tubo a nivel del estómago, si se pone rojo o caliente o lleno de pus, puede ser que esté infeccionado y, como les decía, esa infección puede trasladarse a otras partes del sistema digestivo muy fácilmente porque hay ya un tubo que está conectando el exterior con el interior de todo el sistema digestivo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Para eso sí se recomienda limpiar alrededor de la sonda con jabón de clorhexidina un par de veces al día para desinfectar esa área o mantenerla limpia. Si el paciente está pesando menos de lo que el médico indicó o de lo que pesaba antes de ponerse la sonda o cuando se encontraba un poquito mejor y comía bien por la boca, es indicativo de que la alimentación por sonda no ha sido la mejor en cuanto a calorías y proteínas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Como ven, son algunos detalles importantes los que se deben tomar en cuenta y que muchas veces preparando la alimentación en casa sin la guía inicial de un profesional en nutrición puede que afecte el estado nutricional del paciente y con ello complicar el estado o los padecimientos de salud del mismo. Por lo que es recomendable antes de iniciar una alimentación por sonda, si se pudiera, en la mayoría de los casos, consultar a un nutricionista que les dé las pautas mínimas, que son estas, para la alimentación por sonda y que en el mejor de los casos diseñe un plan de alimentación según el padecimiento del paciente, tomando en cuenta los nutrientes más importantes que éste necesita para evitar que se desnutra, para mantener la masa muscular, para mantener el peso, para mantenerlo alerta si el paciente está alerta, para mantenerlo despierto, para mantenerlo con fuerza y para mantener un sistema inmunológico fuerte. Sabemos que una alimentación adecuada en estos tiempos es importante para mantener el sistema inmunológico fuerte, para mantener la fuerza muscular, la flexibilidad y la masa muscular, porque hay pacientes que requieren la alimentación por sonda y no necesariamente están encamados todo el día. Hay pacientes que están en la cama un rato, pero también hacen algún tipo de ejercicio, hacen fisioterapia, y otros pacientes son completamente ambulatorios. Realizan todas sus actividades del día, sin embargo, la alimentación la hacen por sonda por su padecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta el nivel de actividad física que ese paciente tiene, así como los padecimientos del mismo, porque no es lo mismo darle una alimentación a un diabético que a una persona que sufre un derrame cerebral o a una persona que tiene una afección como cáncer gástrico. Entonces, cada paciente requiere nutrientes, alimentos y cantidades diferentes, según la estatura, según el peso, según la actividad que desarrolle, física o mental, y aparte de eso, también según el padecimiento o los nutrientes críticos que él tenga en ese momento la necesidad de tener. Por ejemplo, si tiene anemia, habría que introducir alimentos fuentes de hierro, que en este caso nos iríamos más que todo por los alimentos fuentes los alimentos de origen animal y los alimentos altos en vitamina C. Los alimentos altos en vitamina C, así como alimentos fuentes de ácido fólico. Doctor, no hay ningún problema. Si gusta, se puede devolver a la filmina, si los puede abrir normal. Sí. No hay problema por eso.
Sí. Desde el caso de la anemia, que es muy común en los pacientes que requieren alimentación por sonda, lo más importante es de incluir el grupo de las proteínas, que son alimentos que aportan hierro, sobre todo la carne de lomo, de res, el hígado también, y combinarlo con alimentos fuentes de vitamina C, que podrían ser las frutas y los vegetales. La grasa, sobre todo en forma de aceite de oliva, también ayuda a que las proteínas que aportan las carnes y las frutas se haga un combinado que aumente aumente la cantidad de hierro que puede ser absorbido por estos pacientes. Las leches también están fortalecidas ahora con proteínas, con vitamina A, vitamina D y hierro. También es importante que el paciente la tenga en su dieta diaria si la tolera. Si no, podría ser alguna otra opción. Y aparte, como suplementos nutricionales, que están estos que son completos, que tienen proteínas, vitaminas, minerales y todos los nutrientes. Hay otros que solo son de un tipo de nutriente, como proteínas o grasas o vitaminas nada más, que se introducirían complementando los licuados de alimentos que se preparen. Es importante destacar también que estos suplementos nutricionales, si se van a utilizar, deben utilizarse en forma separada de los alimentos y no adicionarlos a las mezclas que vamos a hacer con los alimentos, porque se ha comprobado que mezclar un polvo de proteína con alimentos no es poco absorbible por el organismo, o un polvo de ensure con un poco de galletas y un poco de fruta y un poco de carne. Así no funcionaría el suplemento nutricional. Es mejor dar el suplemento nutricional de una forma única, en un momento del día específico para él. Y los licuados de comida o las mezclas de alimentos en forma de licuados es importante darlos en otros tiempos de comida. Generalmente este tipo de alimentación se recomienda dar en 6 tiempos, empezando con un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda y una cena. Es el tiempo que se ha determinado que el paciente encamado o el paciente que está con poca movilidad digiere bien este tipo de licuados en cantidades de unos 500 mililitros o menos, es en 3 o 4 horas. Entonces se recomienda que este tipo de alimentos en volúmenes mayores a 200 mililitros sean pasados a través de la sonda cada 3 o 4 horas. 5 o 6 veces al día para complementar todas las calorías que necesita el paciente, para completar el aporte de proteínas que va a ir en cada licuado y en el suplemento nutricional si así lo necesitara, y para tener también la cantidad de líquido que el paciente necesita para su hidratación. Los medicamentos deben ir separados de los tiempos de comida y se recomienda que sea 30 minutos antes o 30 minutos después de la alimentación que se dé al paciente. Entonces, podemos estar hablando de que un paciente puede estar teniendo unos 5 tiempos de comida, iniciando la alimentación a las 6 de la mañana, teniendo una merienda a las 10 de la mañana, almorzando a las 2 de la tarde, otra merienda a las 4, 5, 6 de la tarde y una cena lo más tarde a las 9 de la noche. Y en el medio de todos esos tiempos de comida puede estar recibiendo los medicamentos o básicamente los medicamentos y los suplementos nutricionales se darían como si fuera un tiempo de comida más. Podría ser una merienda. Yo creo que esta es la información que tenemos para hoy. Es una información sencilla, básica, pero puede aclarar en algunos casos muchas preguntas que las personas tienen con respecto a la alimentación por sonda en los pacientes que están inmovilizados o encamados. Cualquier otra duda me la pueden hacer por el chat o enviarla a mi correo electrónico maquesada@clinicabiblica.com. También próximamente vamos a estar hablando de la alimentación en pacientes después del COVID o durante el COVID. Si tienen alguna inquietud que tengan sobre este tema, me la pueden hacer llegar a través de este mismo chat o a mi correo maquesada@clinicabiblica.com. Recuerden que próximamente vamos a estar dando la charla o el webinar de alimentación durante y después del COVID.
para que lo tengan a bien apuntarlo en sus agendas y nos visiten en un nuevo webinar. Muchas gracias por la atención y cualquier duda, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias a usted por la participación y por esta importante charla. También es importante recordarles que si ustedes desean ver esta charla o compartirla con otras personas, pueden acceder al canal de YouTube del hospital para que así puedan obtener el link y volver a verla. Como dice el doctor, próximamente vamos a estar hablando sobre alimentación durante y después de COVID. Esto es para que estén atentos a nuestras redes sociales porque próximamente les estaremos anunciando. Doctor, de momento acá no tenemos ninguna consulta, pero ya él dejó sus datos y su correo electrónico por si ustedes quisiesen en algún momento realizarlo, entonces tengan la oportunidad. Doctor, muchísimas gracias, más bien. Muchas gracias, Ariana, por la invitación y nos vemos pronto. Hasta luego, que estén todos bien.